Los dioses se cansaron las águilas. La herida se cerró del cansancio. Me di cuenta de que no sé cómo iniciar los videos, así que vayamos rápido. Los perros no entienden de internet y yo no entiendo de sentimientos. Es el segundo álbum de estudio de Depresión Sonora, lanzado en octubre del 2025 y bla bla bla. Ese es el primer proyecto de Depresión Sonora del que hablo en este canal, así que vayamos rápido. Pero antes de iniciar el análisis canción por canción, quiero explicar el título y la portada del álbum. Los perros no entienden internet y yo no entiendo de sentimientos, que a partir de ese momento solo llamaré Los perros no entienden internet, ignorando el subtítulo. Es el proyecto más personal de Marcusiano, la persona detrás de Depresión Sonora. Dicho por él mismo en un texto largo que publicó en su web, bajo el título de Introducción a los perros. Este texto es muy importante para entender el álbum, pero no se los voy a leer todo de golpe. Será pedazos porque no quiero hacer una tertulia. El punto. Marcus nos cuenta que de joven, cuando aún vivía con su madre, anotó la frase «Los perros no entienden internet» en un pizarrón de su cuarto. En ese momento no lo entendió. No fue hasta años después, haciendo este disco, que le pudo hallar un significado que explicaré más adelante. Esa falta de madurez que lo hizo no darse cuenta antes del significado, también lo hizo postergar y olvidar darle forma a este proyecto, el cual está compuesto de canciones que tenía prácticamente abandonadas. Marcus comenzó a ir a terapia, y eso lo hizo reflexionar sobre el significado de esa frase que estuvo rondando tanto por su cabeza. Así que puso en marcha el álbum, para darnos un vistazo de su psique, y tratar de explicarnos la conclusión a la que había llegado. En cuanto a la portada, esta es simple. Nos muestra a Marcus, parado en medio de un campo, rodeado de perros de diferentes razas, mientras que en el fondo se ve una gigantesca antena. Esa portada nos pone en contraste los temas del álbum. Los perros y el campo, simbolizando la vida tranquila, la vida de campo, literalmente. Y la antena gigante, simbolizando el mundo moderno, la sociedad contemporánea y el capitalismo. Pero no le demos más vueltas. Pasemos con Los perros no entienden internet, el manifiesto de los perros. Ruidos en auriculares para chicos que pasan su tiempo sentados en la calle. La balada de los perros es la primera canción del álbum, además de ser el primer sencillo adelanto. Pero antes de iniciar quiero aclarar varias cosas. Primero, todo el álbum está coproducido por Arthur Rodríguez. Segundo, ese es un álbum conceptual, por lo que todos los sucesos son meramente ficción. Tercero, llamaré al protagonista de este álbum Marcus, y cuando quiera referirme a Marcos, o sea, Depresión Sonora, lo llamaré Marcusiano. Y ya eso es todo, sigamos. La canción abre con lo que escucharon, un verso donde un personaje nos habla, Marcus, el cual en mi interpretación es muy similar a Marcusiano. Es músico y vive en una ciudad grande, pero con una pequeña variante a diferencia de Marcusiano. A mi parecer, es sociópata. Más adelante sabrán por qué. Pero bueno, Marcos abre diciendo cómo es ruido en los auriculares para chicos que pasan todo el día sentados en la calle. Como el marcusiano de verdad, cabrón. Al final del verso 1 menciona: Un poco mojados, pero está todo bien. También cansados, pero aún no saben bien por qué. Esa línea nos plantea un problema muy común, un cansancio crónico y generalizado en casi toda la población. La mayoría no sabe qué pedo, porque son tan cansados, pero lo están. Ese es un tema del que muchas personas han escrito. Por ejemplo, Mark Fisher en Realismo Capitalista, libro del que hablé en el video pasado, en el que nos plantea cómo el agotamiento crónico es un síntoma obvio del capitalismo tardío, un sentimiento generalizado que nos impide actuar y buscar una alternativa. Pero otro ejemplo y mi favorito es el que hace el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su ensayo del 2010, La sociedad del cansancio. El ensayo abre con una alegoría al mito de Prometeo. Ya saben, el mito del titán que robó el fuego del Olimpo para dárselo a los humanos y que fue castigado por Zeus a una eternidad de ser devorado por un águila. Han compara ese sufrimiento eterno con la sociedad contemporánea, prácticamente esclavizada y condenada a la producción, a ser productivos en cada momento, a ver más la contemplación y cualquier cosa que no te genere un beneficio. Eso es lo que nos hace estar tan cansados, el mundo moderno. Tras acabar el primer verso pasamos a un coro donde dice: Con los ojos del revés, con ganas de perder, la torpe historia que se repite una y otra vez. Esas líneas nos hablan directamente de Marcus. Él sí se permite la introspección, por ser la línea de con los ojos del revés, viendo para adentro. Además, él no abraza la productividad ni los beneficios. Por eso dice que tiene ganas de perder, en vez de ganar. Y las últimas líneas me recuerdan a la idea planteada de muchas formas de que todo se repite. Desde la espiritualidad budista, donde nos hablan de una reencarnación eterna, hasta no alcanzar la iluminación. Hubo hasta la interpretación de Karl Marx: la historia se repite 2 veces.
la primera como tragedia, la segunda como farsa. Una idea clara: la humanidad no aprende. Se repiten los mismos errores una y otra vez. Pasamos al verso 2, donde dice: He pensado en 1000 motivos, en 1000 pasados, en estar a mi lado, y solo los perros saben qué hay que hacer. Estas líneas nos hablan de una reflexión del protagonista. Ve 1000 motivos y 1000 pasados para, entre comillas, seguir a su lado, seguir adelante. Ve todas las cosas que pudo hacer en el pasado que habrían sido diferentes, pero él no sabe qué hay que hacer, solo los perros saben qué hacer. El protagonista y el propio Marcusiano ven a los perros como una especie de guías, no espirituales en sí, sino como guías de instinto, de naturaleza. Desde el propio título lo dice: ellos no entienden internet, no entienden la modernidad y el sistema en el que vivimos, son como niños. En el resto del segundo verso dice: Y busco en internet y está todo en inglés. No entiendo nada, vaya estupidez. Estas son unas cuotas lineazas. Hacen referencia a algo de la introducción a los perros. Marcusiano nos dice: desde que tengo memoria hay una voz aguda y en otro idioma que anida en mi cabeza. Siempre encuentro una excusa o el mundo encuentra una por mí para que la ignore y siga preocupándome por lo que sucede a mi alrededor, muy muy lejos y nunca dentro. Pero incluso en los momentos más fríos y irracionales, siempre ha estado susurrándome al oído. Esa voz en otro idioma es una metáfora a lo que no comprendemos. Marcusiano no comprendía el significado de esa frase en el pizarrón y de muchas emociones suprimidas y no interiorizadas por la falta de terapia. Mientras que Marcus, el protagonista, no entiende de sentimientos, como bien lo dice el título. Él, como sociópata, los sentimientos le parecen simplemente cosas abstractas que no comprende, como leer algo en internet en otro idioma que no dominas. Vaya estupidez. Después de eso se repite el coro, simbolizando la repetición de la que nos hablaba, y entra el tercer verso, el más importante de la canción. He vomitado de los nervios, sigo perdido entre sentimientos. Nunca he sentido todo este miedo por escoger el camino correcto. Acá se presenta la dicotomía del protagonista, una que lo hace vomitar de los nervios por escoger la opción correcta, seguir su vida en la ciudad o vivir en el campo. Es obvio que Marcus se ve sobrepasado por el estrés de la ciudad, combinado con sus trastornos, lo hacen ser una persona volátil. Es por eso que desde la primera canción se plasma el conflicto principal del protagonista. Tras decir eso, la instrumental se apodera de la canción y los sintetizadores que escuchamos durante todo el track se ve sobrepasado por una armónica, simbolizando los dos caminos a elegir. La ciudad, representada por los sintetizadores, un instrumento artificial, electrónico, y el campo, representado por la armónica, un instrumento simple, que funciona con el viento. Antes de pasar a la siguiente canción, voy a hablar de dos cosas. La canción, como mencioné, fue el primer sencillo de Lanto, acompañado de un videoclip. El video es simple, es un video en formato de TikTok, compuesto de pequeños videos de perros. Estos perros son de fans de Depresión Sonora. En todos ellos se ven a los perros de una forma adorable e infantil, demostrando el punto del álbum. Acompañado de eso, en la descripción Marcusiano nos dice: a veces deberíamos ser más como los perros, que no entienden internet, pero sí de jugar, dormir, disfrutar y estar tranquilos. Aprender a expresarnos tal y como somos. En cuanto a la portada del sencillo, nos muestra el dibujo de 3 perros por encima de una foto de una ciudad de noche, de nuevo contrastando esa dualidad de perros, campo, con la ciudad. Pero no solo eso, el dibujo de la portada es inspirado en la pintura de Anna Heifetz, Dog Talks, o en español, Pensamientos de perro. El dibujo nos muestra a 3 perros jugando, mientras en el fondo hay un cuarto viéndolos, a través de una valla. Abajo a la izquierda está la leyenda: esa es la vida que siempre he querido. Esa portada es súper importante. Tanto la pintura como la canción nos plantea un personaje en búsqueda de una vida que quiere. Marcus, una vida de ser como perros, y el perrito, una vida rodeado de más perros, dejando atrás la barrera física y metafórica que lo detiene. La portada será importante mucho más adelante, así que no la olviden. Dicho eso, pasemos con la siguiente canción. Ciudad de malos sueños, gasta tu tiempo para comprar más tiempo, justo en medio donde ocurren las cosas. Sin volverme loco es la segunda canción del disco. Abre con lo que escucharon, una guitarra que nos dice desde el inicio el tono de la canción, una más agresiva, ya que se aborda de una manera completa los efectos de la vida en la ciudad para Marcus.
Menciona cómo es una ciudad de malos sueños, referenciando cómo la vida ahí está lejos de ser el lugar idóneo para lograr el inexistente sueño americano. También menciona algo duro: gasta tu tiempo para comprar más tiempo. Un concepto que se ha visto en películas de ficción como In Time, donde literalmente el tiempo es dinero. Ricos tienen tiempo infinito y los pobres ruegan por tener minutos más de vida. Pero que se vaya a la verga la ficción. La realidad es que vivimos bajo un sistema donde literalmente gastamos un tercio de nuestra vida para generar dinero. Nos quedamos con un salario mientras que la pluralidad se la quedan unos cuantos ricos. Con la esperanza de que en el retiro tengamos tiempo ahora sí para vivir. Cuando la verdad es que años de explotación y rutina nos han dejado con un cuerpo débil y cansado. No es una metáfora. Gastamos nuestro tiempo para comprar más tiempo. Y la tercera línea donde dice: justo en medio donde ocurren las cosas. Siento que habla de esa especie de limbo en el que estamos, el realismo capitalista, en medio de un mundo que parece inamovible, incambiable. Siguiendo con el primer verso dice: soy como todos vosotros, trabajo, familia y ocio. Hace tiempo que estoy en los huesos, me alimento de sobras. Esas líneas nos sirven para formar más a Marcus, alguien como nosotros, seguramente clase trabajadora, una persona común, con los mismos pendientes, ir a trabajar, ver a su familia y pasar tiempo de ocio, sin ninguna oportunidad real de cambio. Las últimas líneas siento que son más metafóricas, que se alimenta de sobras y que por eso se lo está llevando a la verga. Siento que son simplemente una forma de decir la vida precaria que lleva. Tras eso entra el estribillo. Atrapado siempre en la distancia, entre la chamba y la cama, entre la rutina y la calma, me siento cómodo. Acá se plasma el problema principal de la canción: chambear. Marcus nos habla de cómo es su vida, una que cualquier persona de ciudad puede relatar. Pasar horas atrapado de camino al trabajo, entre la cama y la chamba. Vivo en Ciudad de México, la muestra más grande de la ineptitud urbanística, una ciudad construida para carros, dejando el grueso de la población marginada con un sistema de transporte ineficiente y peligroso. Yo me hago aproximadamente 1 hora y cuarto de ida al trabajo. Vivo en la periferia de la ciudad, hay una sola línea de camión que me saca de mi rancho, y al menos una vez a la semana me toca hacerme 15, 30, 40 minutos más de camino por tráfico ocasionado por cientos de pendejos yendo al carro, ocasionado por cientos de individuos yendo en carro a su trabajo de oficina. Y créanme que yo soy bastante privilegiado. Hay gente que vive en otros estados y viene a la ciudad en búsqueda de sueldos dignos, haciéndose 2, 3, 4 horas de camino a casa. Viven en ciudades dormitorios, viven para trabajar, más bien, no viven, sobreviven. Hacen jornadas de más de 48 horas semanales, porque si no lo saben, gente que ve esto desde España, en México y en gran parte de Latinoamérica siguen jornadas de 8 horas diarias, 6 días a la semana. Y si les parece mucho eso, no es todo. La gran mayoría de trabajos rebasan esas 8 horas a jornadas de 9, 10 horas al día, dándonos más de 60 horas a la semana, tiradas a trabajar por un sueldo que no alcanza ni siquiera para una renta digna. Y aún así hay gente que se opone a la búsqueda de una reforma laboral para bajarla a 40 horas. Putos esquiroles. Sigan a Joe por las 40 horas en Twitter. Link en la descripción, supongo. Y mucha gente desarrolla una indiferencia patológica al sistema. Piensan que es normal, que no hay alternativa. Como el protagonista, que afirma sentirse cómodo en la calma de la rutina, en la calma de la falta de cambio. En el resto del estribillo dice: y todo lo que he olvidado es debido a muerte, es importante para seguir, sin volverme loco, sin volverme loco. Acá el personaje nos habla de algo que olvidó. Eso es muy importante para la tesis de este video, así que no lo olviden. Es algo que olvidó, algo que estaba en él, algo que es importante para no volverse loco. Tras eso entra el verso 2. Y todo lo que he aprendido es importante, incluso lo malo, incluso lo nuevo. Este verso es similar al final del estribillo. Acá nos habla de que también es importante la evolución del pensamiento, una dialéctica. Todo pensamiento es importante para seguir avanzando hacia una verdad o una versión más pura del, entre muchas comillas, espíritu. Y al final del verso 2 dice: Aún no es tarde si cambias de idea, ya no tienes por qué seguir fingiendo, elegiste huir y no sufrir, no te disculpes si no sentías nada. En ese verso siento que se rompe la narrativa de la canción para presentarnos sutilmente un vínculo importante para el personaje, una relación con alguien, que por lo visto acabó mal, ya que dice que huyó para no sufrir y que no sentía nada por él. Al menos esa es la interpretación del propio Marcus. Después de eso se repite el estribillo y acaba la canción con Marcus diciendo: sin volverme loco, muchas veces, simbolizando que, efectivamente, se está volviendo loco. Pero antes de pasar a la siguiente canción, análisis rápido del video. Este nos muestra grabaciones de avenidas repletas de carros y planos de la cara de Marcus. A momentos grita, simbolizando lo que la vida en la ciudad le genera. Además, todo el video tiene un efecto de estática y de glitch, lo que de nuevo simboliza la modernidad.
el mundo contemporáneo. Ahora sí, pasemos a la siguiente canción. Volverme loco. La Ley del Pobre es la tercera canción del álbum. Esa rompe un poco con la narrativa más directa de las dos primeras canciones, para hablarnos un poco del vínculo romántico del protagonista. Ese vínculo parece estar roto desde hace años, pero vayamos al verso 1. Si pienso un dolor se me pone dura. Solo tengo este recuerdo y no me consuela. Huelo tu rastro, imagino el camino que lleva de vuelta a ese cuarto. Piensa en ella y se le para. Esta línea es una referencia a la canción del Toya de Extremoduro, con la línea de Recuerdo solo. Se me pone tiesa. Esa canción de Extremoduro, o por lo menos el precoro, nos habla de una persona abriendo un cajón con recuerdos y ropa de una ex relación. El aroma de esa persona le trae recuerdos y se la pone tiesa. Esta canción, o por lo menos esa situación, se verá referenciada más adelante en el disco, así que no la olviden. El resto del verso 1 explora los pensamientos de Marcus, recordando a esa persona, imaginando ficticiamente un rastro que la lleva a ella, como la W de Warwick. Al final del verso 1 se nos deja claro que esa relación acabó hace años, con la línea de 4 paredes, mi nuevo castillo, dejar que pasen los años. y después de eso entra el estribillo. Te cojo del cuello, me dices te quiero, acepto el castigo, por hoy soy tu dueño. Mostrándonos un poco el tipo de relación que tenían, una más hedonista. El tipo de relaciones que escribe Inio Asano, pues en el resto del estribillo simplemente menciona cómo preferiría morir antes que perderla. Lamentablemente la perdió y no está muerto aún. Si no estoy contigo, prefiero estar muerto. Si no estoy contigo, prefiero estar muerto. Si no estoy contigo, prefiero el infierno. El segundo verso no es tan importante, simplemente menciona una situación con ella. Él acostado en sus piernas, mientras ella le acaricia la cabeza y le peina las penas. O sea, que escucha sus problemas, porque si no les queda claro, el protagonista tiene muchos problemas. Aunque en una parte del verso menciona Animal de costumbre, comete los mismos errores. una línea que transmite la misma idea que el dicho de perro viejo no aprende nuevos trucos. Ambas exploran la idea de que con el tiempo nos vemos inclinados a repetir las mismas cosas, aunque sean errores, en vez de aprender. Además, ese dicho se verá referenciado mucho más adelante. Y ya, la verdad esta canción me parece la más simple en cuanto a la historia. Solo me faltó explicar las líneas donde menciona el nombre de la canción, La Ley del Pobre, pero no encontré un significado o explicación, así que si alguien sabe algo o tiene una teoría, coméntenmela. Pero antes de pasar a la siguiente canción, quiero hablar del videoclip porque es curiosamente importante. El video empieza con un plano bastante limpio de Marcus, casi sin efectos visuales, más allá de la estática que cubre los bordes. Esa estática simboliza, como ya lo dije, la vida en la ciudad y el mundo moderno, y que esté rodeando el prota simboliza como no puede escapar de esa vida. El video es bastante simple, es Marcus comiendo en una mesa llena de alimento, y en el fondo hay una pared pintada con perros y otros animales. El estilo del dibujo se asemeja a las primeras pinturas rupestres hechas por los humanos hace millones de años, y esos dos conceptos son importantes. La comida simbolizando el placer, el pecado, representado por la gula de comer todo sobre la mesa, la ambición, y en el fondo siendo prácticamente ignorado por Marcus, la naturaleza, lo primitivo, lo primordial, representado por el mural de perros. Mientras más avanza el video, Marcus empieza a comer más y más, perdiendo los modales y jugando con la comida. A su vez, la estática que se limitaba a rodear el plano empieza a invadir la imagen general. Marcus mientras come más y más, los efectos y colores del video se ven más saturados, hasta que al final solo queda una imagen completamente destruida, colores intensos y una estática que no deja distinguir nada. Marcus está cada vez más atrapado en ese mundo sintético. Y ya, ahora sí acabamos. Pasemos a la siguiente canción. Guárdame este secreto es la cuarta canción del álbum. Inicia con esto. Parecía que algo iba a pasar, pero solo es otro fin de año más. Esta canción es muy importante para entender la psique del personaje, ya que en esta se nos plantea una cualidad o ideología que posee, es aceleracionista.
Toda la canción juega con la idea de la falta de paciencia del personaje. En la primera línea dice que esperaba que algo pasara este año, pero que de nuevo se acabó y todo sigue igual. Eso queda más que claro con lo que queda del verso 1. Me has comprado 3 regalos, puedo abrirlos ya. Y es que soy tan impaciente, me perdonarás. Hasta le cuesta esperar el momento de la fiesta donde pueda abrir los regalos. Él quiere que las cosas sucedan, él no quiere esperar. Y bueno, se me olvidó explicar, el aceleracionismo no es solo la idea de querer ir rápido, es bastante más complejo. El aceleracionismo es una teoría política que se basa en la idea de que, si llevamos el sistema a sus últimas consecuencias, colapsará o lo superaremos. En resumen, se busca el desarrollo máximo de la tecnología y todos los procesos del capitalismo para que caiga por su propio peso. El aceleracionismo tiene 2 vertientes, la buena y la mala, básicamente. La buena busca que superemos el capitalismo y vivamos en una sociedad postcapitalista, donde todo sea automatizado y no haya escasez, una práctica abolición del trabajo. Pero hay una vertiente mala, el aceleracionismo de derecha o tecnoaceleracionismo. En esta se busca prácticamente lo mismo, pero sin buscar una autosuficiencia para todos. Se busca una ilustración oscura, un movimiento de extrema derecha que es prácticamente todo lo malo del mundo. Busca acabar con, y cito, el igualitarismo, la democracia, volver a valores tradicionales y formar una monarquía absoluta. Entonces escoge tu camino. Todos obtienen un perrito o diarrea para siempre. Aunque Marcus no se alinea con ninguna de esas 2 vertientes, él es más un aceleracionista a la antigua. Busca cambios con acciones inmediatas que se verán mucho más adelante. Sigamos. Pasamos al verso 2 donde dice: ¿Por qué me duele tanto esta calma? Tu susurro en mi oreja. Tranquilo, mi amor, todo pasa. La angustia de Marcus por la calma de la falta de cambio es mucha. En esta línea nos cuenta una situación con su expareja. Lo calmaba diciéndole que se tranquilice, que al final todo pasa. Esa situación y toda la canción parecen situarse en una fiesta de fin de año o Navidad, por los regalos y por la primera línea. Además, en el coro se revela que Marcus se disculpa por arruinar el momento, poniéndose de intenso. Lo siento, no quería arruinar tu momento. Intento disfrutar, ir un poco más lento. En el verso 3 se explora la forma en la que Marcus veía a su expareja, como agua que lo ayudó a olvidar que estaba seco. No es importante para la canción, pero la forma en la que está escrita es muy linda. Caíste sobre mí, una tromba de agua desde el cielo, en cada gota una caricia, para olvidar que estaba seco. Tras eso se repite el coro y se añade un postcoro donde dice: No entiendo por qué estoy tan roto por dentro. Si rompemos, por favor, guárdame este secreto. el momento más importante de la canción. Marcus se abre emocionalmente con su pareja, no entiende el dolor que siente, no entiende cuál es el problema que lo abruma. Como dice en la primera canción, cansado pero no sabe bien por qué. Y aquí sucede algo que es súper importante. Marcus le dice a su pareja que si llegan a terminar, por favor le guarda el secreto. A primera vista podemos pensar que el secreto que le pide guardar es que se siente roto por dentro y todos los problemas de los que habla en esta canción. Pero yo tengo una teoría. Marcus le cuenta un plan, tal vez como una tontería que cuentas en una fiesta. Pero para Marcus es importante. Un plan que más tarde dirá que es la razón por la que le va la vida. Ese plan asustaría de cierta forma a su pareja, y Marcus, notándolo, solo le pediría que no se lo cuente a nadie más, que se lo quede como su pequeño secreto. Y ya, después de eso se añade uno a otro donde solo se repiten estas 2 líneas. Pasemos con el video. Este es más simple que los anteriores. Nos muestra un plano de una fiesta, la fiesta de fin de año de la que se habla en la canción. Marcus está sentado en medio, disociado y contrastado con la gente que está a su alrededor por 2 motivos. Primero porque no se mueve, y segundo por estar vestido de blanco. La vestimenta seguramente solo sirve para marcar aún más el contraste, pero me es imposible no pensar en el personaje de Mon del manga The World is Mine, un manga del que hablaré más adelante, pero solo quiero mencionar algo. Mon en The World is Mine experimenta una evolución de personaje tan fuerte que es representado con un cambio en su aspecto completamente en el manga, pasando de vestir colores oscuros a ser prácticamente blanco. Solo quería mencionar eso. Al final del video, los efectos visuales vuelven a apoderarse completamente del videoclip, simbolizando cómo en ningún lado puede escapar de esos pensamientos.
Pasemos con la siguiente canción. Por favor, guárdame este secreto. Domingo Químico es la quinta canción del disco y el tercer sencillo de adelanto. Esta canción es de mis favoritas, pero lastimosamente se queda atrás en cuanto a la historia. La canción, como su nombre nos indica, nos habla de un domingo químico, una forma de decir, un domingo de meterse chingaderas y pensar mucho. La canción abre con una melodía, que a mi parecer es un sample de la canción Tren al Sur de Los Prisioneros. Aunque no he encontrado a nadie más que lo mencione, entonces chance soy solo yo, aunque es obvia la similitud entre los sintes. Tras esa intro entra el verso 1. Han pasado 5 meses y no te he pensado ni una vez, hasta que Marta subió tu foto y me he estado riendo sin querer. Esta canción nos sitúa tiempo después de la ruptura con su pareja, tiempo suficiente para no pensar en ella durante medio año, hasta que por casualidad una amiga en común subió una foto de ella riendo a estados. Volver a verla lo hizo caer en una espiral de pensamientos, combinado con los sentimientos reprimidos que salen a la luz los domingos, dan vida a esta canción. En Genius alguien añadió una cita de palabras de Marcusiano sobre esta canción. Al final habla de esos domingos químicos, de estar de bajón completamente en tu casa y empezar a pensar, de repente darte cuenta de que no has pensado en toda la semana, y que es el único momento en el que realmente estás teniendo ese espacio para soltar muchas cosas. Por eso nos ponemos tristes los domingos, o por eso es cuando nos dan los bajones. Es el único momento en el que tenemos tiempo. Los domingos es el día en el que generalmente descansa la clase trabajadora, aunque bien lo dice el propio Marcusiano en Desorden del Sueño junto a Gulia. Mis amigos son vampiros, no descansan los domingos. Hay gente que no tiene ni ese día para pensar, no pueden pensar en otra alternativa, no pueden desarrollar una idea, no pueden ni siquiera reflexionar sobre sus sentimientos. Y la gente que al menos tiene el domingo para descansar, se ven completamente abrumados por confrontar emociones reprimidas de toda la semana, y pensar que al día siguiente de nuevo tienen que trabajar, a seguir moviendo la máquina. Pero sigamos. En la segunda mitad del verso 1 dice: ¿Qué te ha pasado? No tienes padre, necesitas algo que pueda romper tu cara en mi calle, nació un cadáver, me robaste el hambre. Estas líneas simplemente exploran los sentimientos de Marcus tras ver la foto de su expareja. Piensen qué habrá pasado con ella durante todo ese tiempo, aunque después le recrimina cosas, diciendo que necesita otra cosa para romper, lo que nos deja entender que la ruptura le afectó mucho, tanto que sin ella se autopercibe como un cadáver, y que con ella también se fue su apetito. Si de por sí Marcus no era una persona muy estable, sin persona de apoyo y brújula moral, todos sus comportamientos autodestructivos se vieron exponenciados. Tras eso pasamos al preestribillo donde dice: Domingo químico, ruido mental, mi amor. Ahora todos nos están mirando. Nunca nadie había perdido tanto. Y aún así no siento rencor. En ese preestribillo se exploraron más las emociones de Marcus, el ruido mental, el domingo químico. Todo lo hace pensar en ella. Nunca nadie había perdido tanto. Piensa que su pérdida es la pérdida más grande que alguien pudiera tener. Aún así, no siente rencor. Una muestra de madurez bastante sorprendente para alguien con el perfil psicológico de Marcus. El estribillo es bastante similar al pre, pero añadiendo esta línea: Domingo químico, voy a dejarme caer. En vez de intentar salir de esa espiral de pensamientos, quiere explorarlo más a fondo, dejarse caer a ese abismo. Una línea muy similar a otra de Desorden del Sueño: nadar contracorriente, explorar el domingo químico y la parálisis del sueño. Después de eso hay un postestribillo que no es muy importante, solo menciona que casi la puede oír y tocar. Pensó tan fuerte en ella que es como si estuviera delante suya. Pasamos al verso 2 donde dice: Estoy cansado de tantos viajes, necesito estar solo y no volver a correr. En este verso se ve la primera chispa de un cambio. Marcus está cansado de ese ritmo de vida rápido, de tanto viaje. Es momento de tomarse las cosas un poco más con calma. Después de eso se repite el pre, el post y el estribillo y la canción acaba. El videoclip no es tan importante, aunque ese nos muestra curiosamente una imagen limpia, sin efectos como los anteriores, simbolizando cómo ese domingo, aunque químico, está alejado del mundo contemporáneo. Es un momento de reflexión, aunque sea una reflexión tortuosa. Cosa que se ve en la cara de Marcus, cara de que se lo está llevando a la verga. Cierto, se me olvidó mencionar la portada del sencillo, una portada que nos muestra unos perros agarrados de la mano, representando la relación de Marcus.
Y ya, pasemos a la siguiente canción. No te hables mal es la sexta canción del disco. La canción abre con esto. Perdedor nato, buscador del placer barato, ya no me divierto si no puedo acelerar el tiempo. Inicia más cruda que de costumbre. Marcos se describe a sí mismo como un buscador de placer barato, en otras palabras, un hedonista, alguien que sitúa el placer y la ausencia de dolor como el bien supremo y el propósito de la vida humana, aunque Marcos no es que defienda esa postura, sino que quiere cambiar, como ya lo vimos. También se da cuenta de que ya no puede disfrutar su vida si no acelera el tiempo. Esto es desde una metáfora a las drogas hasta una metáfora de cómo todo lo que hacemos ahora es más rápido. La gente ve series a 1/5 de velocidad, adelanta los TikToks al por 2 y ven resúmenes. Más allá de Marcus, el problema de la rapidez es uno que afecta a gran parte de la población. Tras eso dice: No soporto el silencio, sentirme por debajo del resto. Yo antes era más listo, ahora soy más viejo. Más líneas en la misma sintonía. Marcus se abre emocionalmente para hablarnos de sus complejos y problemas. Desde no soportar el silencio, porque en ese momento es cuando los pensamientos te ahogan, hasta el complejo de sentirte inferior a los demás, más tonto, más infeliz, o hasta cosas físicas como más feo. Las últimas 2 líneas de ese verso son de las mejores del álbum. Yo antes era más listo, ahora soy más viejo. Esa línea nos habla de todo lo que perdemos o olvidamos cuando crecemos. Marcus lo define como inteligencia, aunque también lo podemos ver como inocencia o un espíritu más libre. Uno no ligado a tantas ataduras, no ligado a una jornada, a un trabajo y ritmo de vida explotador. Aunque para mí, esa línea se puede interpretar como la muerte del niño, el niño que propone Nietzsche. Para Nietzsche los niños nacen con una chispa, una llama de juego y de creación, el cual pierden rápidamente tras ser moldeados por los valores impuestos por la familia, ya sean valores sociales, religiosos o familiares. Esos valores transforman el espíritu, el cual atravesará 3 cambios. En una especie de fábula en el libro Así habló Zaratustra, Nietzsche nos habla de esa transformación. Inicia hablándonos de un espíritu fuerte, uno que carga con cosas pesadas, uno que venera y que demanda, incluso cosas más pesadas que las que ya lleva. Esta fase del espíritu la representa como un camello, un animal de carga, deformado por miles de años de ser usado para la carga de objetos que él ni siquiera sabe que son, un animal sumiso e ignorante. Por si no lo han notado, la carga del camello es una analogía a los valores impuestos, una carga que aparece sobre nosotros a los pocos años de edad, una carga que nos moldea como la joroba de un camello. Y esta forma del espíritu es en la que vive gran parte de la población, bajo unos valores y normas incuestionables. En la época de Nietzsche, esos valores eran mayormente religiosos, en específico los cristianos, ya que su familia era bastante devota, y eso fue lo que lo hizo criticar más tarde toda esa moral. Afortunadamente ya no vivimos bajo el yugo de la iglesia, y esos valores han ido mutando a unos más permisivos, más cómodos, pero ahora estamos bajo el mando de algo peor, algo que controla nuestra vida de una forma menos directa, pero más invasiva, el capital. Marcus al inicio de este álbum es el camello, cargando con todos los problemas que la sociedad contemporánea trae, esos deberes que lo moldean, ir todos los días al trabajo, atravesar esa carretera con decenas de carriles, llegar a su casa a dedicarse al ocio y pudrirse, esperar al domingo químico para ser sobrepasado por sus pensamientos y de vuelta a empezar. El camello, en medio del desierto, cargando con todas las cosas que puso su amo sobre él, atraviesa la segunda transformación, se transforma en un león, deja toda su carga y busca a su último señor. Quiere enemistarse con él. Con el gran dragón peleará para conseguir la victoria. Ese gran dragón se llama Tú debes, y al encontrárselo el león grita, Yo quiero. El dragón le cierra el paso, y reluciente cada una de sus escamas está escrita con un Tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas. La, entre muchas comillas, pelea del león con el dragón es simplemente hermosa. El león, un animal minúsculo comparado con un dragón, lo desafía todos esos valores escritos en sus escamas, valores con miles de años, valores que han estado ahí toda nuestra vida. En muchas mitologías, los dragones son seres inmortales, inmutables, que han estado incluso antes de que los humanos apareciéramos, como en Dark Souls. El dragón representa todo ese sistema de moral y de valores que a primera vista es incambiable, que no podemos salir de él, hasta que el león se para frente a él y le dice, Yo quiero. Pero el león por sí solo no puede derrotar al dragón. No puede vivir una vida sin valores, tiene que hacer los suyos propios, y para eso es necesaria la inocencia. Olvidar. Es necesario volver a ser un niño. El niño es la última evolución del espíritu. En el juego de crear, el niño forja sus propios valores,
y ese dragón que parecía invencible desaparece. Las escamas impenetrables ya no existen. El niño vive. Tras eso y más profundo en la idea de Nietzsche, aparece el superhombre y bla bla bla. Pero ese no es el punto. Aún. A lo que quería llegar con esto es que Marcus de niño era más listo, porque todavía no estaba moldeado bajo el tú debes del capitalismo tardío. Sigamos. Después de eso entra el estribillo. No me hables mal, no me hables más, no me hables mal, no te soporto. Estas líneas que dan título a la canción hablan de Marcus diciéndole a alguien más que no le hable feo, aunque yo tengo otra teoría que propondré más adelante. Pasamos al verso 2, donde dice: Aún no entiendo por qué me encierro, porque prefiero matar mi cerebro, no soporto no ser un genio. Marcus habla de su problema de autoaislamiento. No entiende por qué lo hace, pero seguramente, y por lo que hemos visto de su personalidad, sea por el dilema del erizo, tener miedo a la cercanía, por ser dañado o dañar a los demás. También menciona matar su cerebro, fruto de los vicios, desde drogas hasta el uso desmedido de internet. Marcus ve TikToks de Tung Tung Sahur y Sócrates. Y la última línea es simple: no soporta no ser un genio, nada más que explicar, simplemente relatable. La segunda mitad del segundo verso dice: Déjame respirar, no quiero ser tu enemigo, que es lo peor que podría pasar si me dejo llevar y nos divertimos. Estas líneas dan fundamento a mi teoría, que voy a explicar. Marcus en esta canción presenta una separación de personalidades, al más puro estilo de spoiler, spoiler, tienen 5 segundos para saltar, spoiler, spoiler. Fight Club y Mr. Robot, en especial con Fight Club, ya que se presenta un personaje muy similar a Marcus, un asalariado solitario, rodeado de consumo y cosas banales, aunque si bien es cierto, al narrador le va bastante mejor que a Marcus monetariamente. Esa vida vacía hace que el narrador cree una segunda personalidad, una más extrovertida y agresiva, una antítesis de él completamente. Con su nuevo amigo, el narrador crea un club de la lucha clandestino, y posteriormente una cédula terrorista, aunque esto es fruto más que nada de los planes de Tyler Durden. Y esto es un spoiler muy fuerte para lo que queda de álbum, así que no diré nada más. El punto es que estas líneas son las primeras que dice la segunda personalidad de Marcus. Déjame respirar, no quiero ser tu enemigo. Viene en una especie de son de paz, quiere respirar, quiere vivir, salir, entre comillas, afuera, y poder ser Marcus. Esta personalidad quiere dejarse llevar y poner en marcha el plan de Marcus que habló inconscientemente en Guárdame ese secreto. Uno que no explicaré todavía, así que no lo olviden. Después de eso se repite el estribillo y añaden unos coros que dicen lo mismo, simbolizando las dos personalidades que ahora habitan en él. Pasamos al último verso donde dice: Ahora todos los raros quieren ser perros, voy a empezar a serme sincero. Aquí es un poco crítico con su filosofía, diciendo que ahora todos quieren despegarse del mundo contemporáneo, aunque la gran mayoría no quieren los sacrificios que eso conlleva. También menciona que empezará a hacerse sincero, muestra de que esa segunda personalidad son pensamientos reales que tiene pero que no saca a la luz, porque no se es verdaderamente sincero. Al final simplemente menciona: Voy a empezar a decirme te quiero, a decirme te quiero, no seas tan malo. Empezará a quererse, a abrazar esa segunda personalidad, a abrazar todos esos pensamientos, ese odio al mundo moderno. Aquí finalmente el camello se transforma en león. Es el momento de enfrentar al dragón. Tras pensar que por fin lo había conseguido, bajé del monte trayendo en la mano 2 tablas escritas por ambos lados. Eran obra del nuevo Dios, la nueva guía ética de conducta, extravagante y cómoda, la ecuación precisa para una vida sin errores. Abajo en el campamento, al borde de la ciudad, se oían ladridos y danzas. Ajenos sin un reloj atado a la muñeca, nunca habían tenido que enfocar tan de cerca. Parecía tan fácil dejarse llevar. Siempre he preferido obviar la realidad y vivir sin miedo, dentro del nuevo sueño, donde la memoria no castiga y nunca es propia, sin dolor, sin pasado. Sin saber por qué, dejé caer las 2 tabletas de silicio al suelo. El sonido al estrellarse contra las rocas fue seco, casi insignificante en comparación con el estruendo que llegaba a lo lejos. Fragmentos
Trocitos de cristal líquido quedaron esparcidos a mis pies, parpadeando en tonos rojos y azules, como si aún intentaran transmitir el mensaje que acababa de rechazar. A partir de ahora solo hay juego, solo este momento. ¿Por qué intentar domesticar el instinto? ¿Es posible existir de esta manera? El ruido blanco se iba difuminando mientras crecía la intensidad en la mirada y se formaba un nudo en mi garganta. Tenía enfrente la vida que siempre quise, la que estoy dispuesto a recordar. Ahora solo tengo que hacer la mía. Éxodo 32, del 15 al 28, es el interludio del álbum, y me parece simplemente uno de los mejores interludios de toda la historia. Ese es el punto de inflexión del personaje y de la historia. Hay muchísimo que decir, pero vayamos por partes. El título, Éxodo 32, del 15 al 28, hace referencia a la Biblia, al libro Éxodo, al capítulo 32 y a los versículos del 15 al 28. Y una aclaración muy importante, no he leído la Biblia, toda mi información está sacada de Google y de audiolibros. Dicho esto, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En esta se nos narra la historia del pueblo de Israel y Moisés, el cual los ayuda. Pasa la famosa escena de Moisés separando los mares, avanzan y llegan al monte Sinaí. Moisés es llamado a la cima del monte, mientras el pueblo israelí lo espera en las faldas. Moisés subió hasta lo más alto, y ahí el cielo se transformó en una amalgama de nubes, truenos y lluvia. Es ahí que Dios habla con él, y tras muchas cosas le da 2 tablas de piedra con escritos en ellas. Eran los 10 mandamientos. Moisés sería el encargado de compartirlas con el pueblo, pero al bajar del monte se encuentra con el pueblo rezándole un becerro de oro. Las personas, al perder a su guía, Moisés, temieron lo peor, y como tardó tanto, decidieron esculpir una estatua de oro de un becerro y rezarle a ella. Tanto Dios como Moisés se enojaron, Dios amenazándolos con juzgarlos en el día del juicio final, y Moisés rompiendo las tablas que Dios le dio, por el enojo de decepcionarlo así. Hasta ahí quedan los versículos citados en el título, pero lo importante ya está plasmado. En esos versículos se ve cómo Moisés recibe los 10 mandamientos, baja al pueblo a dárselos y los termina rompiendo, no por insubordinación a Dios, sino todo lo contrario. En la canción se ve algo parecido. Simbólicamente Marcus recibe igual las 2 tablas de piedra con la, y cito, nueva guía ética de conducta, extravagante y cómoda, la ecuación precisa para una vida sin errores, aunque el inicio menciona que son obra del nuevo Dios, demostrándonos cómo esas normas no son directamente de Jehová, sino de lo que rige el nuevo mundo, el dinero, la vida moderna, como lo quieran ver. Marcus tiene esas nuevas normas en las manos y tiene que volver al campamento para dárselas a las personas, pero a la orilla de donde está la gente escucha ladridos y danzas, la vida que siempre ha querido, los ladridos de los perros y la libertad de bailar sin un reloj atado a la muñeca, sin presiones y además sin lujos mundanos como un reloj. Marcus se ve tentado, no se quiere dejar llevar por esa vida, nunca había tenido que concentrarse tanto, él siempre ha vivido sin correr riesgo, sin tener miedo, en la seguridad de una rutina, ha vivido dentro del nuevo sueño donde la memoria no castiga, nunca es propia, sin dolor y sin pasado, muestra del mundo donde vivimos, un mundo prácticamente sedado. Con las tablas en las manos y a punto de entregar el mensaje, sin saber por qué, las deja caer, y dándose cuenta de que están hechas de silicio. El silicio es un elemento fundamental para la elaboración de prácticamente todos los aparatos electrónicos modernos. Es por eso que ahora las grandes multinacionales están explotando territorios latinos en busca de silicio, pero ese es otro tema. Las tablas de silicio revelan la verdadera naturaleza de esas tablas, son fruto del mundo moderno y no de una divinidad. Además, Marcusiano menciona esto en una entrevista. Al final rompe las tablas, y no son tablas, son tablets. Las tablas al caer hacen un ruido seco, insignificante, y de fondo un estruendo en el cielo, simbolizando el enojo del nuevo Dios por rechazar su mundo. De las tablas sale cristal líquido que parpadea de rojo y azul, intentando transmitir aún así el mensaje. Esos 2 colores es por los colores del RGB, el sistema con el que la mayoría de pantallas funciona, por algún motivo obviando el verde. Aunque ahora que lo pienso, ese verde puede simbolizar la naturaleza, por eso no parpadean de ese color. Este finalmente es el punto de inflexión de Marcus. Tras romper las tabletas, rechaza completamente el mundo moderno y abraza el instinto, el cual se cuestiona cuál es el sentido de domesticarlo, y se pregunta si es acaso que el humano puede vivir de esa manera. Tras eso todo el ruido de su cabeza se va difuminando. Su mirada se centra con un objetivo. Un nudo en la garganta se le hace de los nervios. Tiene finalmente la potestad de elegir su destino. Tiene enfrente la vida que siempre quiso. ¿Y recuerdan la primera canción, con lo que mencioné de la portada? Pues volvamos a eso. Como mencioné, la portada es inspirada en la obra Dog Talks de Anna Heifetz, donde solo dice, allí está la vida que siempre he querido. Esa obra es solo eso, no tiene un desarrollo ni nada, es simplemente pesimista. Pero años más tarde,
Un artista de Tumblr llamado Mola Woody dibujó 2 páginas más en honor a lo que esa pintura significaba para él. Dibuja primero al perro diciendo la frase, la vida que siempre he esperado, mientras ve su cadena atada pobremente a un palo de madera. Es por eso que el perro decide hacer la suya. Se escapa y se une al grupo de perros para jugar con ellos. Esta pintura y esta frase están completamente relacionadas con el punto de inflexión de Marcus en esta canción. Va por su nueva vida, la que está dispuesto a recordar. Solo tiene que hacer la suya. Cómo será vivir en el campo es la primera canción de la nueva vida de Marcus. Tras el punto de inflexión que fue Éxodo, Marcus, siendo controlado por ese lado de su personalidad, decidió irse a vivir al campo, como mencionará en varias líneas y en el título de la canción. Pero vayamos en orden, abre con esto. ¿Acaso queréis matarme tan joven? Mono tonto, perdí la llave. ¿Cómo será vivir en el campo? No tengo ambición, ya no soy nadie. Estas líneas hablan de los pensamientos al tomar la decisión de irse de la ciudad. Cuando pregunta si acaso quieren matarlo tan joven, es una analogía a no ser productivo. Ve esa ida al campo a vivir su vida más tranquilo, como matarse, acabar con sus oportunidades de tener una vida promedio, seguir el sueño americano y tener un trabajo que priorice el dinero antes que la felicidad. Es por eso que también menciona, no tengo ambición, ya no soy nadie. La sociedad contemporánea ve a las personas que no buscan siempre más como mediocres o prácticamente insignificantes, un número más en la lista de personas. Y la línea de mono tonto, perdí la llave es cuanto menos curiosa. La interpreto como un diálogo con su otra personalidad. Decir que perdió la llave es como decir que perdió el control de su vida. Siguiendo dice, Nunca salté al agua de golpe. Hay alguien dentro gritando mi nombre. acá habla de cómo esta decisión es la primera cosa impulsiva que ha hecho en su vida, como saltar al agua de golpe, una decisión arriesgada. Por eso menciona que hay alguien desde adentro gritando su nombre. Es esa parte de él que se preocupa, que piensa que la decisión de mudarse al campo es un error, e intenta advertirle. Y al final del verso 1 menciona, Llevas unos días bastante raros. Me digo a mí mismo no es tan importante. acá nos habla de ese sentimiento que está en ti, aunque todo parezca estar bien. Con Marcus en el campo no se ha ido, el sentimiento sigue ahí. Marcus intenta calmarse diciendo que no es tan importante. Tras eso, entra el estribillo. Ha llegado el momento. Le he quitado el polvo a mi coche viejo. Coge al perro y dinero. El lugar al que vamos está muy lejos. Seguí tu consejo, abuelo. Cabeza alta por encima del resto y me digo, al final pasará tranquilo. Pasará de verdad. El estribillo nos habla de cómo Marcus abandona la ciudad, enciende el carro viejo, agarra el poco dinero que puede y a su perro, lo sube al carro y arranca. Ir a un lugar muy lejos de la ciudad, en el que interpreto es el pueblo donde vivió su familia. Es por eso que menciona al abuelo. Seguramente a su abuelo le aconsejó que si un día se cansaba de la vida de suburbio, fuera a vivir allí. En camino al pueblo finalmente alza un poco la cabeza, una línea esperanzadora, en contraste con la línea de Guárdame este secreto, donde menciona que se sentía por debajo del resto. Finalmente se siente un poco feliz. Al final menciona que, aunque se sienta mal, tarde o temprano pasará. Ese sentimiento que lo atormenta pasará de verdad. Pasamos al verso 2 donde dice, Sota, caballo y gallo. Quiero bañarme vestido, volver al barrio, ver a mi madre, hablar más despacio. Todo era posible, no era tan serio. todas estas líneas hablan de lo que busca en el campo. Busca una vida como la que tuvo de niño, volver al barrio donde creció, ver de nuevo a su madre y otras cosas que hacía de niño, como bañarse vestido por diversión, sin unas normas sociales que te moldearan. Una vida donde podía hacer lo que quería, donde nada era tan serio. Y otra cosa, la línea con la que abre el verso es una referencia a la expresión sota, caballo y rey, una expresión que se utiliza para describir algo repetitivo o monótono. Marcus rompe con esta expresión como una forma de decir que rompió con su vida, con la rutina que llevaba. Además cambia al rey, una persona con poder, con dinero, por un gallo, un animal de campo o de granja. En la segunda mitad del verso dice, Ha llegado el momento. Dime que sigo siendo bueno, que no hay un camino correcto, que no estoy perdido, que sigo durmiendo. estas líneas son similares al estribillo, aunque cambia esa hora esperanzadora por una de miedo al cambio. Marcus se pregunta si sigue siendo bueno, si sigue valiendo como persona, que aunque no haya una forma correcta de vivir la vida, quiere saber que su decisión de ir al campo no fue un error, que no se ha perdido, que sigue durmiendo en el sueño americano.
Marcus tiene miedo por su decisión, lo dice desde la primera canción. Nunca he sentido todo este miedo por escoger el camino correcto. Tras eso se repite el estribillo y se añade una outro catártica. No tengo nada, no quiero nada. ¿De qué me sirve ser otra rata? Mantén la calma, es una trampa. ¿De qué te sirve vender tu alma? ¿De qué me sirve ser otra rata? En esta Marcus explota. Sabe que aunque tal vez se haya equivocado, no quiere ser otra rata más, no tiene nada ni quiere nada, se está despojando de sus bienes materiales, más allá de su auto y de los 20 varos que se llevó. Nada de eso le sirve, y nada de lo que puede comprar vendiendo su alma le servirá. Nada de lo que un trabajo asalariado le pueda dar le servirá para ser en calma. Marcus menciona varias veces que no quiere ser una rata. Y ya, la canción acaba aquí, pero pasemos con el videoclip. Por cierto, esta canción fue el último sencillo adelanto del álbum, pero la portada no es importante, así que pasemos con el video. El video es sencillo, se ve a Marcus en el campo haciendo cosas, desde andar en bote hasta estar con animales de ganado, todo cosas del campo. Y algo curioso, en la canción menciona un coche viejo, pero en el videoclip tiene una trocona. ¿Qué pedo ahí, Falló. Bueno, el punto. El video en sí no dice gran cosa, más allá de que en un punto de la canción, Marcus sube su camioneta y va de nuevo a la ciudad, porque más allá de vivir en el campo, tampoco puedes prescindir de los grandes suburbios. En esa ciudad entra a una tienda de discos y se encuentra con un vinilo de Depresión Sonora, pero lo importante es saliendo de la tienda. Se da cuenta de que le pusieron una multa en la camioneta, y Marcus, como primera muestra de rechazo a los valores y las normas modernas, agarra la multa y la tira, sin darle importancia. Está formando su propio sistema de valores. Y ya, la canción acaba con una outro instrumental, pero durante todo el videoclip, más allá de las tomas en el campo, en áreas verdes y en contacto con la naturaleza, hay algo que persiste. La estática y la distorsión. Marcus no puede escapar de la sociedad moderna. Desordenarlo todo rompe completamente con la esperanza que creó la canción anterior. Abre con esto. Todos los días la misma historia. Debería cuidarme y hacer más deporte. Salir al campo, ir a ver a mi amigo. Va a hacer 4 años que no voy a verte. Esta canción ocurre tiempo después de que Marcus se haya mudado al campo. Se da cuenta de que no puede escapar de la sociedad contemporánea, que aún ahí se le pide ser productivo, aunque esta productividad sea sana, la verdad. A partir de esa canción, nos damos cuenta de que Marcus no es simplemente otra persona inconforme con el mundo actual. Él tiene un problema, un trastorno que lo hace no poder estar cómodo en ningún lado. Hasta los consejos buenos, como hacer más deporte y salir con amigos, los toma como una muestra más de los errores del sistema. Pero además de esto, en este verso se nos presenta un nuevo personaje, un amigo de Marcus, el cual lleva mucho tiempo desconectado de él. Hace casi 4 años que no se ven. En el resto del verso se forma más la relación que tenían estos dos. Sueño contigo, ¿en qué te dirías? Si estás enfadado, si sigues jugando, escuchando aquel grupo que tú me enseñaste en nuestro banco de parque, si entraste en la cárcel. Vemos que esa relación era muy importante para Marcus, tanto que sigue soñando con él, pensando en qué sentirá su amigo si está enojado. Hace cosas que le recuerdan a él, escuchando la banda que le recomendó en el parque donde se solían juntar. Y por último y más importante, piensa en si su amigo entró en la cárcel. Eso será importante para adelante, así que no lo olviden. Después de eso entra el estribillo. Y me hago el fuerte aunque sigo escondiendo los mismos complejos. Que siendo niños quisiste abrazarme, ahora somos extraños. Ser un humano, una máquina tonta es tan aburrido. Desordenarlo todo, tocar fondo, revolver mil recuerdos y encontrarme tu foto. Marcus se sincera completamente, reconoce cómo sigue acomplejado por sentirse menos que el resto, aunque se haga el fuerte. Después piensa de nuevo en su amigo, cómo tenían una relación bonita de niños, aunque ahora sean extraños como lo dice el primer verso. También menciona algo muy importante, Marcus piensa que ser humano es muy aburrido, que es ser como una máquina. La analogía con la máquina no está muy alejada de varias analogías marxistas para referirse al obrero. En particular me recuerda a esta frase del Capital de Marx: el salario del obrero funciona como el aceite para una máquina, no es para su bienestar, sino para mantenerla en condiciones de seguir trabajando. Marcus quiere separarse de esa condición humana, quiere romper su cadena. Al final del estribillo se menciona por lo que yo pienso que Marcus tuvo esta catarsis. En un día cualquiera Marcus decidió desordenar su casa, hasta ese orden le incomodaba. Entre los pocos objetos que tenía, encontró una caja con fotos viejas, 1000 recuerdos. En ella Marcus se encontró con una foto de su amigo,
y o de su expareja. Eso lo hizo volverse loco y arruinar la, entre comillas, paz de su nueva vida. Tras eso entra el verso 2. Tu voz tenue atraviesa este estruendo inocente recuerdo aquellas palabras de que siempre quisimos tener una banda, no dar marcha atrás y guardar mil historias. Estas líneas parecen sencillas a simple vista, pero para mí esconden el plot del álbum. En medio del caos, de la entropía, la voz tenue de su amigo resuena en Marcus. Unas palabras que le dijo hace mucho: tener una banda. Pero no una banda de música, una banda que nunca da marcha atrás, una banda que busca romper sus cadenas. Por esto mencioné que recordaran lo de la cárcel. Para mí el amigo de Marcus fue el que lo introdujo a este pensamiento anarquista o anticapitalista, una ideología que seguramente lo llevó a tener problemas con la ley. Es por eso que Marcus se pregunta si está en la cárcel. Ese recuerdo aviva la llama de Marcus, quien más adelante dice: La vida adulta no me deja tranquilo, egoísta expulsa a la gente cercana, pero sigo con el mismo sueño, las mismas ojeras, busco romper mi propia cadena. Marcus no puede escapar de la vida adulta. Vaya donde vaya estará rodeado de la sociedad contemporánea, y aunque se vaya muy lejos, en medio del bosque, tarde o temprano la sociedad lo alcanzará. Marcus expulsa a la gente cercana, como mencioné por el dilema del erizo, pero además ahora los aleja de su vida para alejarlos de su plan, de su sueño. El mismo sueño que le contó a su pareja en Guárdame este secreto, un sueño infundado por su amigo de la infancia, el sueño de romper su propia cadena. En el dibujo de Dog Towers que mencioné, el perro simplemente se quita la cadena y queda amarrada al poste, pero esa libertad no podrá ser perpetua mientras la cadena siga ahí. Tarde o temprano el dueño regresará. Tiene que romper la cadena, tiene que explotar la cadena. Busco romper mi propia cadena. Busco romper. Tras eso se repite el estribillo y acaba la canción. El videoclip de la canción es el menos importante de todos, es el que han estado viendo de fondo. Solo hay dos cosas a remarcar. El video ocurre en un parque, seguramente es el parque del que se habla en la canción, el parque al que iba con su amigo. Y la otra cosa, el video está hecho en fotos, avanzando ciertas fotos por segundo. Además abajo se ve el carrete. Esa forma de hacer video seguramente sea por la caja de fotos que se encuentra Marcus en la canción. Y ya, pasamos a la siguiente canción. Todo lo que quiero arde en el fuego y todo lo que siento lo guardo en el pecho. Ya tengo mi casa del árbol. Vivo en un pino en medio del centro. Me va la vida en esto es la mejor canción del disco, la mejor canción de depresión sonora y una de las mejores canciones conceptuales de la historia. Y prepárense porque en este análisis les voy a dejar claro por qué. La canción abre directamente con lo que oyeron, el verso 1 donde menciona varias cosas. Primero menciona que todo lo que quiere está ardiendo, y siento que eso es 100% literal, quemó todos sus bienes materiales ahora sí. También menciona cómo lo que siente lo guarda en el pecho, lo reprime. Sentimientos que más tarde o temprano explotarán, y al final menciona que ya tiene su casa del árbol, ahora vive en un pino en medio del centro de Madrid. Eso es muy importante, primero porque nos dice que Marcus volvió a los suburbios para seguir su sueño, es ahí que decidió no seguir con una vivienda normal, sino que construyó la suya propia en un pino en medio del centro. La casa del árbol nos sirve para hacer una conexión directa con la canción de 2021 del EP Historias Tristes para Dormir Bien. Esa canción es la más infravalorada del proyecto, pero a mi gusto es la precursora de todo este álbum. En la casa del árbol, Marcusiano nos habla de temas muy similares a este álbum. Por ejemplo, en el estribillo dice: Siempre quise una casa del árbol, tener un barco y ser el capitán, correr como un animal entre tanto cemento. Las paredes son tan altas que no se ven los tejados ya. La casa del árbol sirve como una analogía a un deseo infantil, una vida que soñamos de niño, que generalmente es la vida que llevamos de niño, sumado a libertades de ser adulto. Lleva las riendas de tu vida, como un capitán manejando un barco, y al final menciona lo que nos sirve más, ser un animal entre tanto cemento, ser un perro en la ciudad corriendo libre, una libertad que no podemos anhelar, que está bloqueada por edificios de cemento, estructuras gigantes que nos tapan la vista, como muros de contención, un desarrollo urbano vertical que nos hace sentir como animales enjaulados, edificios tan altos que no ves los tejados. El resto de la canción no menciona nada importante, a excepción de la outro, donde Marcusiano nos presagia un desastre nacional, un suceso que dejaría paralizado a la nación entera. Desastre nacional. Desastre nacional. Pero no nos adelantemos, sigamos con la canción. Después dice: Cuento las monedas, los días que quedan, no me mires con pena, defiéndete idiota, saco el cuchillo,
Antes que el resto, no olvides mi nombre, voy a ser eterno. Aquí Marcus ya ha puesto en marcha su plan. Mientras el poco dinero que le queda se gasta, los días van pasando hasta el momento de iniciar, de defenderse, de sacar el cuchillo. Se puede intuir con esas palabras que el plan de Marcus es cuanto menos violento, pero bien lo dice él, no lo miremos con pena ni nada parecido, es defensa, cosa que tú, sí tú. El carácter del plan se revela aún más en las últimas líneas. Lo que hará Marcus será para que no lo olviden, para ser eterno. Mucha gente tiende a malinterpretar esa canción solo como una oda a la carrera de Marcusiano, y en parte sí, pero esa canción habla en su mayoría sobre los pensamientos de Marcus antes de actuar. Pasamos al verso donde dice: Todo lo que tengo lo he quemado en el fuego, y todo lo que hago para mí es un juego, así enfrento el dolor. Vuelve a mencionar la quema, simbólica y literal, de todo lo que tiene, se ha despojado de cualquier cosa que lo ate al mundo material. Y las otras dos líneas nos hablan de la actitud que tiene respecto a su plan. Lo quiere ver como un juego para enfrentar lo difícil de la situación. Piensa que si lo rebaja a un simple juego, no dolerá. Tras eso la canción rompe a la vez que Marcus. El espíritu crítico del que no tiene miedo, una sensación animal que recorre mi espalda. En Sonora los perros también van a cazar. Cayó la gota que fulminó el vaso. Hay que liberar tanto odio en tan poco espacio. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. No sé qué me espera y si esto es real. Marcus rompe completamente aquí, pero vayamos por partes. Menciona primero el espíritu crítico del que no tiene miedo, refiriéndose a él mismo. Tras todos los cambios que ha atravesado en el álbum, ha perdido el miedo, ese miedo que lo atormentaba en la primera canción. Su espíritu es más libre, es crítico. Puede ver, entre comillas, de una forma verdadera al mundo. Con lo de sensación animal se refiere a ese impulso primitivo, el impulso que está contra la sociedad moderna. La sensación animal es la misma que lo hace ver a los perros de una forma inspiradora, querer ser como ellos, animales. Tras eso, al final del verso 1, el plan de Marcus queda completamente expuesto. Los perros irán a cazar. Marcus planea un atentado. Tras un álbum entero de sufrimiento causado mayoritariamente por el mundo moderno, Marcus explotó, no de una forma controlada. Él mismo lo dice, la gota que fulminó el vaso, exagerando la frase de la gota que derramó el vaso. Lo de él no es solo un descontento general con el mundo moderno, es un odio acumulado durante una vida en la ciudad, entre paredes gigantes que te hacen sentir como un animal en cautiverio, rutinas que te drenan, horas atrapado en caminos de asfalto rodeado de carros, lugares recreativos gobernados por mercancía. En Sonora los perros saldrán a cazar. Esta línea hace referencia a la propia banda, la cual creo que en forma de guiño es la banda terrorista que armó Marcus en la canción anterior, y que sale en el videoclip de esta. El plan de Marcus se describe como liberar mucho odio en poco espacio. Aún no sabemos cómo, pero se nos dejan pequeñas pistas. Después de contar su plan, entra el estribillo, donde menciona cómo su vida se ha reducido a esto, a este plan, a la banda. No le queda nada más, lo ha perdido todo y a todos. Ese plan lo es todo, pecará mucho. Se preocupa de una forma infantil por la reprimenda de Dios, mostrándonos que aún está ligado a sus valores religiosos. Al final del estribillo menciona cómo ese plan lo matará, una simple metáfora, ¿verdad? Pasamos al precoro donde dice: Pinto en las paredes todos mis nombres, vendo mi suerte y le rezo a mi padre. Esta línea se ve referenciada en el video, donde se ve a la banda de Marcus rayando las paredes de la casa. Además, esa acción de pintar su nombre en la pared va de la mano con la idea de no olvides mi nombre, voy a ser eterno. Es algo que perdurará mucho tiempo marcado. Con el resto de esas líneas se ve simplemente la preparación de Marcus para el atentado. Vende su suerte y le reza a su padre. Da por hecho que la suerte no lo salvará, y sustituye la figura de Dios por la de su padre. Porque como ya lo vimos, Marcus no es muy creyente. Al final del precoro dice: No te preocupes si el pulso se pierde, todos los presos queremos ser libres. Marcus ha aceptado por completo su inminente muerte. No es algo de lo que preocuparse. Al final de cuentas, cumpla o no su objetivo, será libre de alguna manera. El preso romperá sus cadenas. Después de eso se repite el coro, pero añadiendo una segunda voz que le da el doble de fuerza a la que de por sí era el clímax de la vida de Marcus, pero añadiendo una línea al final. Una línea esperanzadora. Marcus ve un final bueno. Quizás, y solo quizás, si su plan sale bien, logre la tan ansiada revolución. El cambio en el mundo en el que todos los problemas que te acomplejan desaparezcan. Una luz al final del camino. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. No sé qué me espera y si esto es real. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar.
empiezo a pensar que luz al final. Tras eso hay un puente instrumental que nos da paso a la última parte de la canción. Fintas con mi voz para no olvidar tan rápido. Recuerda, por favor, que en el fondo no eras tan malo. Acá se nos presenta el último momento de Marcus. Este momento se ve retratado en el video, pero además este momento está inspirado en una vivencia real de Marcusiano. Marcusiano nos cuenta que esta canción surgió por encontrar una caja con cintas viejas de la infancia, lo que le hizo reflexionar, combinado con el pensamiento retratado en la introducción a los perros. La idea es simple, es encontrarte con tu yo de niño, por fotos, videos o audios. Marcus de la historia atravesó por eso, encontrando cassettes de él de niño, el mismo concepto de niño que mencioné, alguien ignorante del mundo moderno, el niño que visitaba el campo y salía al parque con sus amigos, el niño que no estaba preocupado por todas las consecuencias del mundo moderno, el niño que no entendía internet, el perro. Marcos se encuentra cara a cara con él mismo, y se dice que no quiere olvidar a quién era, que quiere recordar que no era tan malo, no planeaba lastimar a nadie. Esta conversación se ve alimentada por la teoría de que hay dos Marcus, y por el puente que sí tiene dos voces, una que canta y otra que corea las palabras, quintas y con mi voz. Esa es la parte buena de Marcus, la parte que no era un terrorista. En el resto del puente se ve la lucha de esas dos ideas. Fintas con mi voz, fintas con mi voz, fintas con mi voz, para no olvidar tan rápido quién soy. Hola, soy Marcos Clip, el hijo de Marcos, el propietario de esta serie. Empecemos. Marcos no quiere olvidar al niño, pero es irreversible. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Al final el Marcus malo gana. Su plan está demasiado avanzado y no lo puede abandonar ahora, cueste lo que cueste. Esta dualidad de terroristas se ve en Spoiler, Fight Club y Mr. Robot, donde los protagonistas se ven mayormente controlados por sus partes malvadas. Antes de pasar a la siguiente canción, solo cosas a mencionar del video y la portada. Ese fue el segundo sencillo de adelanto, y la portada nos muestra la casa del árbol y a un perrito con audífonos. Ese perro representa a Marcus escuchando las cintas viejas, las cuales lo hacen sentir como un niño, como un perro, por última vez. Y como mencioné en el video, se logra ver a la banda de Marcus, la casa del árbol por dentro y por fuera, los cassettes, y al momento del audio de Marcus de niño, se ve una especie de espectrograma de niños. Y ya, no mucho más que decir. Pasemos con el final de esta historia. Vacaciones para siempre es la penúltima canción, y curiosamente es la única que no tiene videoclip, supongo que por los temas que toca, así que de fondo pondré algo ad hoc. La canción abre con esto. Grábame en vídeo, grábame de cerca, para cuando no me conozcas, para que me vean tus hijos. Inicia con Marcus hablándole a un miembro de la banda, le pide que lo grabe, para la posteridad, para que en el futuro lo recuerden. Toda esta intro me la imagino como la banda caminando hacia el lugar del atentado, mientras la canción se enfoca únicamente en Marcus. Siguiendo dice: Soy tan de forma, soy más de contenidos. Estas líneas significan que Marcus hace las cosas por el significado, más que por la forma de hacerlo, haciendo referencia a que su plan es simple, lo importante es el mensaje que hay atrás. El mensaje es todo lo que se ha plasmado en el álbum. Al final de la intro menciona cómo quiere tener al menos este recuerdo. Todo ese camino le resultó divertido. Pasamos al verso 1 donde menciona: Mírame a los ojos, no vamos a volver. El mundo es nuestro, niños perdidos. Si ladro voy a morder. La primera línea es Marcus hablando con un miembro de la banda, viéndolo a los ojos, se sincera diciéndole que esta misión es suicida, no volverán con vida a casa. La última línea es preciosa. Utiliza toda la analogía de los perros para decir que al momento de hablar, ladrar, morderá, hará daño. Al momento de expresar sus emociones, lo hará a lo grande, mordiendo, librando todo el odio en tan poco espacio. Y la segunda línea es la más importante. El mundo es nuestro, niños perdidos. Esta línea hace referencia a la canción Gasolina y Mechero del 2021, una de las más famosas de Depresión Sonora. La línea a la que hace referencia es esta: El mundo es nuestro, el mundo entero.
Esta línea en Gasolina y Mechero va muy de acuerdo con el tono de la canción, una canción post-punk con una temática anarquista, me atrevería a decir, anarquista y nihilista, buscando el caos quemando la ciudad y vergueando dirigentes. La temática rebelde de la canción le habla específicamente a los adolescentes y adultos jóvenes, llamándolos niños perdidos en cuerpos gigantes, ya que de cierta forma los anarquistas son niños en el modo en el que los he estado describiendo, gente que busca desafiar la moral establecida y crear su propio sistema. Pero en especial la frase, el mundo es nuestro, es la más importante para mí. Esa se puede interpretar de muchas formas, una lectura superficial, el mundo le pertenece a los jóvenes y a los humanos en general. Una lectura con trasfondo cultural, tomando en cuenta la escena de Scarface, donde Tony Montana lee el Zeppelin con la frase, el mundo es tuyo. Una frase que aparece en el momento exacto para hacerlo creer como el hombre más poderoso del mundo. Una fantasía de poder completamente. Pero la lectura que yo le quiero dar viene de una obra no tan conocida, pero aún así no es solo mi manga favorito, es para mí la mejor obra escrita nunca. The World is Mine, manga del 97, escrito por Hideki Arai. El manga aborda muchísimas cosas, pero en general nos cuenta la historia de Mon y Toshi, dos amigos terroristas. El manga en sí no tiene una trama establecida o camino a recorrer. Se desarrolla de una forma muy natural en la que logramos ver poco a poco cómo los personajes encuentran su camino. Mon empezando el manga siendo un nihilista completamente, una persona sin sentido, alguien que mata solo por el hecho de poder hacerlo. Ni siquiera encuentra placer en ser más fuerte que los demás, es simplemente sin sentido. Mientras que Toshi al inicio es todo lo contrario, una persona débil que está al lado de Mon para ver si de alguna forma logra ser como él. Toshi sí busca poder, quiere sentirse más que otros. El manga es súper disruptivo y único, una obra que difícilmente se pudiera hacer hoy, y sorprendentemente con esa premisa, acabó de manera segura en 2001, unos meses antes de que ocurriera cierta cosa que cambiaría el mundo moderno para siempre. Bueno, a lo que quiero llegar y vayamos rápido, porque sé que para algunos esto les valdrá completamente verga. Durante todo el manga se explora la relación de Dios con la humanidad, y los peligros de que percibamos a Dios como algo ajeno y simplemente poderoso, ver la fuerza como algo divino. Esa relación abstracta se ve plasmada literalmente en una criatura, una especie de oso que va creciendo conforme más gente le teme, a tal punto de que llega al tamaño de un país entero. Hay un cierto paralelismo entre Mon y Higumadon, el oso. Mon representa al hombre, y Higumadon al dios. Durante varias partes ambos se enfrentan, y estos duelos acaban con cambios sustanciales para ambos. Y verga, ya me arrepentí de hablar de ese puto manga porque es muy complicado. Bueno, el punto. Mon muere y renace, simbólicamente. Tras la primera pelea contra el Higumadon, Mon pierde esa personalidad agresiva y de que está por encima del resto. Pasa a ser alguien tranquilo y más sensato. Pasa a valorar la vida y la vida de las personas que quiere, y hasta las vidas ajenas, pero aún buscando romper el status quo. Como durante todo el inicio del manga Mon y Toshi se la pasaron cometiendo actos terroristas, son obviamente buscados por la policía, y el momento de la justicia llega. Y spoiler muy grande, cuidado, aunque sé que no van a leer esto. Mientras escapan a través de las montañas nevadas, son rodeados por decenas de policías, y en un momento, la única persona que Mon realmente amaba, María, muere. Mon entra en estado de shock, inmóvil, impotente, llora. Esa persona que se posicionó siempre sobre todos, se da cuenta de que no es indañable, y de una forma casi planeada, Higumadon aparece y causa un destrozo, matando a la mayoría de policías, y tentativamente a Mon y Toshi. El manga tras eso tiene un time skip, se nos revela que se da por muertos al dúo protagonista, y Higumadon sigue causando destrozos. Durante casi 2 tomos no sabemos nada de Mon, hasta nos hacen pensar al lector que en verdad sí murió, pero en el que para mí es el mejor capítulo escrito nunca, Mon aparece. Se nos pone en perspectiva de Ijima, un viejo cazador que durante todo el manga busca cazar a Mon y al Higumadon, como una forma de demostrar su fuerza. Ijima no se cree que Mon haya muerto, así que viaja a las montañas en busca de él. Y es ahí que lo ve. Ve a un Mon completamente cambiado. Un Mon que pasó de ser una bestia violenta y errática a esto, una persona con cabello y piel blanca, una mirada serena, como la de un animal, no la de una bestia. Esta transformación es completamente filosófica y está lejos de ser un power-up tipo Dragon Ball de ahí ahora tienes un cabello nuevo y eres más fuerte. Esta transformación es la representación literal del superhombre, o Übermensch, el punto más alto dentro de la filosofía nietzscheana. Una persona que, y cito, ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al que se considera el del hombre común. Es capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. El paso lógico tras alcanzar la etapa de niño que mencioné en No te hables mal.
Esto no viene al cuento, pero mi interpretación sobre ese nuevo Mon es que también es una crítica al superhombre, ya que esa idea es profundamente individualista, un pensamiento que en manos equivocadas trae cosas malas, como el nazismo. Para mí ese nuevo Mon es una mezcla entre el superhombre y el espíritu absoluto de Hegel, la idea de que todo está conectado. Bueno, esto es un resumen muy básico de Hegel. Si quieren saber más, vean el video de Ono Sesigi y el de Norwaldo. La idea de que todo está conectado, cosa que se dice textualmente en el manga. Y Hima se encuentra con Mon de frente, y tras un monólogo interior, que no viene al cuento, trata de matar a Mon. Pero antes de matarlo lo ve con la forma de un oso. Mon ya no es una bestia, es un animal, es un oso, como podría ser un perro. Mon sigue con el ciclo de la vida, y en un pestañeo acaba con la vida de Hima. Tras eso en el manga, Mon reaparece públicamente, ya no como el terrorista buscado mundialmente, sino como un profeta. Grabando en un campo de flores, Mon repite un mantra que es transmitido a todo el mundo: cielo, mar, flor, arcoíris, sentimientos, el milagro de la vida, muerte fértil, futuro. Mon se ha vuelto una especie de dios profeta. Se aparece en diferentes partes del mundo, articulando diferentes células terroristas, grupos revolucionarios y cualquier grupo en lucha. Mon planea una muerte fértil, y ya vayamos a eso rápido a la verga. En el final del manga se nos pone en la perspectiva del presidente de los Estados Unidos, quien planea matar al Higumadón. Lo intenta de todas las formas, pero ninguna sirve. Al final solo le queda una opción: una bomba de hidrógeno, el arma más poderosa hecha nunca. Y así lo hace. Lanza al Higumadón una bomba y acaba con él, en un capítulo llamado Dios ha muerto, referencia a la filosofía de Nietzsche. Tras la muerte de Dios, la humanidad se divide en dos bandos: los que están del lado de Estados Unidos, que llegan al punto de admirar la bomba, como si de un nuevo Dios se tratara, cayendo en lo mismo que tanto se criticaba, ver a Dios como poder. Y el bando de Mon. Poblaciones enteras que creen en su visión. Todo está conectado, es necesaria una muerte fértil para prosperar. Al final del manga, la sociedad está en una especie de guerra civil. En un mitin político, matan a la esposa del presidente, y él furioso declara la guerra completamente a los seguidores de Mon. En una junta con la prensa, mientras habla, una bomba nuclear explota en San Francisco, y al momento después, Los Ángeles. La noticia llega rápido. El presidente dice que no es posible, debe ser una broma. Entonces, Washington explota también, lo ve con sus ojos. La humanidad está acabando. Los seguidores de Mon lograron robar armamento nuclear y plantarlos en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos. Todas las capitales de todos los estados están destruidas. Los sistemas de seguridad despliegan automáticamente miles de bombas a países enemigos, y viceversa. De un momento a otro, la humanidad está a minutos de una extinción nuclear. La última periodista en la sala le dice al presidente que es momento de decir las que probablemente sean las últimas palabras grabadas para la humanidad. El presidente primero intenta seguir con su papel de patriota, diciendo que no dejará que el terrorismo gane, pero se da cuenta de que es una tontería seguir en ese papel. Simplemente le gustaría mandar un mensaje a la humanidad que desaparecerá. Quiere que todos se imaginen su mundo, y se da cuenta de lo cegado que estaba. Tenía una visión muy individualista, pensaba solo en él y en nadie más, pero se da cuenta a tiempo. Quiere que en sus últimos momentos de vida, lo que menos sienta sea odio, y es ahí que piensa en la idea de Mon, en el mar, el cielo, las flores y todo lo que mencionaba Mon. Ve el mundo y la naturaleza como el fin en sí mismo, y se da cuenta. Mon tenía razón, todo está conectado, todos somos uno, nosotros somos parte del mundo, y el mundo es parte nuestro. Por eso nos pertenece, al mismo grado que le pertenecemos a él. El mundo es de ustedes, el mismo Mon lo dijo. El manga acaba como una antítesis de su propio título. Rompe con la idea arraigada por el capitalismo tardío de que el mundo nos pertenece como una forma de dominio y explotación, y abraza esa idea más colectivista de que el mundo nos pertenece y nosotros le pertenecemos a él. Aunque la humanidad no se haya puesto de acuerdo a tiempo, esa idea perdurará. 30.000 años después, una cápsula con el cuerpo muerto de Mon cae en un planeta inhóspito. 1 millón de años después, los primeros rasgos de vida no serán de él. Y 2 billones de años después, una nueva forma de vida inteligente nacerá. Y si lo que encuentran es un mundo bello, entonces Mon será un dios. Con ese puto pic narrativo acaba el manga. El sacrificio de la humanidad fue necesario para el nacimiento de una nueva sin una moral establecida, una civilización de niños, una civilización de perros. En resumen, y por si no entendieron esa intersección como de 15 minutos, The World is Mine y Los perros no entienden internet hablan en grandes rasgos de lo mismo. La relación de un terrorista con Dios, literalmente en The World is Mine, o la relación de un terrorista con el nuevo Dios tecnológico, en Los perros no entienden internet. Ya sabemos el final de Mon, ahora tenemos que saber el final de Marcus. En el resto del verso 1 dice: Acabaremos esto juntos,
Estas líneas le pueden dar una segunda interpretación a la historia del álbum. Marcus dice que acabarán esto juntos, pudiéndose referir a algún compañero de la banda, pero también se puede referir a su guitarra, siendo todo esto del atentado una analogía a buscar un cambio a través de la música, como lo han logrado grandes como Sixto Rodríguez en Sudáfrica, siendo prácticamente la banda sonora de la lucha contra el apartheid, o Víctor Jara en Chile, en la lucha contra la dictadura de Pinochet. La guitarra y el sueño puro de Marcus luchan contra algo más abstracto que un dictador o un régimen racista. Luchan contra el mundo contemporáneo. Marcus, ya sea con su plan terrorista o con su plan artístico, tiene una tarea muy difícil, por no decir imposible. Y la línea del agujero en los bolsillos hace referencia a cómo quemó todos sus bienes. Se quedó sin nada, como si la bolsa del pantalón tuviera un hoyo por donde se le cae todo. Tras eso, llegamos al momento más importante del álbum. Revuelta en el extra radio, revuelta en el extra radio. Ha habido una bomba en el centro de Madrid. El extrarradio o la periferia es en shock. Las noticias solo hablan de una cosa. Una bomba ha sido detonada en el centro de Madrid. La ciudad entera, por no decir toda España, está sorprendida por la noticia. Marcus cumplió su meta, liberó todo su odio. No sabemos el destino de Marcus, así que pasamos al verso 2 donde dice: Entre ladrillos, buscar siempre un sentido y sentirse confundido por querer algo distinto. De las mejores líneas de todo el álbum. Marcus nos habla de ese sentimiento de cualquier nacido en una urbe, crecer entre ladrillos, entre gigantescos edificios, entre desarrollo vertical hasta que no puedes ver el cielo, y que si logras ver el cielo, no veas más allá de una nube de contaminación, o que la contaminación atmosférica no te deje ver las estrellas. Crecer con la idea de que no hay alternativa, y sentirte mal por querer algo distinto. Pensar que quizás hay otra manera de llevar la sociedad, otra manera de llevar nuestras vidas, sin sentirte juzgado por desaprovechar el privilegio, entre comillas, de vivir en una gran ciudad. En el resto del verso dice: otras putas lineazas, sin el ruido de los coches, el ruido de la ciudad, el ruido metafórico del mundo moderno. Marcus no tendrá miedo a sus emociones, de ser el mismo, de ser como un perro. No habrá nadie que controle la química del tiempo libre, la misma química del domingo químico, reacciones químicas en el cerebro que nos hacen sentir mal, que se liberan en el momento en el que no estamos trabajando. Un ciclo infinito, Sísifo empujando la piedra, avanzar toda la semana hasta llegar al descanso, ser recansados por todo lo que evadiste por trabajar, y huir de nuevo porque mañana tienes que ir a trabajar. Es lo único que necesita Marcus, salir de ahí. Tras eso se vuelve a repetir el coro de la bomba y entra un puente donde sabremos el destino de Marcus, y para no interrumpirlo, lo pondré completo. Al inicio nos hacen creer que Marcus está simplemente golpeado. La policía lo atrapó y lo golpeó en las costillas, y en el forcejeo fue mordido en la cara. Pero más temprano que tarde, esas ilusiones mueren. Es una forma de decir cómo quedó el cuerpo de Marcus tras la explosión. Las costillas rotas por la fuerza de la explosión. Un pedazo de cara desprendido, como si de una mordida de perro se tratara. Una línea que se puede interpretar como sus ideas lo lastimaron. El afán de ser como un perro lo terminó lastimando. El perro metafórico lo atacó a él. Marcus, o al menos el mensaje del atentado, se rehúsa a morir. Galgo viejo nunca muere. Lo importante es cómo termina, las consecuencias o los cambios que esto provocará. En el final del puente se menciona cómo los cadáveres de Marcus, sus compañeros y posibles víctimas están esparcidos por toda la escena, ahorcados en los cables. Una escena metafórica. Los cables sirviendo como una analogía del mundo moderno, porque son los que transmiten la electricidad. De una u otra forma, ese mundo los mató. Los cuerpos de todas las víctimas caen al suelo. Su sangre empieza a filtrarse a la tierra, y bajo ellos crecen flores, crece la vida, una muerte fértil. La flor nacida tras la muerte simboliza un cambio, el cambio que el atentado provocará en la sociedad, la ansiada revolución. Marcus lo logró, el mundo cambiará. Tras su muerte la humanidad se pondrá de acuerdo, saldrán de ese ciclo de explotación, alineación y sufrimiento. Habrán vacaciones para siempre.
Qué pena que nos vayamos a olvidar es el final del álbum, y me parece simplemente perfecto. Esa canción rompe con el idealismo de la canción anterior, que acaba con una catarsis, una outro repitiendo Vacaciones para siempre, coreada por niños. Ese final representa el final bueno o la idea de Marcus. Lo logró. El atentado trajo paz al mundo. Su muerte fue la única necesaria para un cambio. La sociedad pasaría a un rol menos explotador. Una sociedad utópica donde todos serían felices, viviendo como niños, como perros. Pero si podemos tachar a este álbum de algo, es de realista. El plan de Marcus era muy simple. Una bomba no cambiaría al mundo entero. Tenemos tan normalizada la violencia, y en el mundo moderno ocurren genocidios ahorita mismo. Un atentado no haría que los plutócratas se toquen el corazón y renuncien a sus puestos de poder absoluto. Lo dije, la batalla de Marcus era imposible, y más si lo intentaba solamente con bombas. Y ha llegado el momento de hablar de la que seguramente fue la inspiración de la historia del álbum, la vida de Ted Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber. Ted Kaczynski, a quien llamaré solamente Ted para ahorrarme pedos, era un matemático e intelectual estadounidense, un absoluto genio, citado como una de las 10 mentes más brillantes de los Estados Unidos en ese momento. Un hombre que vivió mayoritariamente una vida de estudios y de trabajo. Era bastante retraído socialmente, pero no desencajaba del todo, hasta que un día es despedido de la universidad donde trabajaba. Eso lo llevó a una espiral donde empezó a exiliarse aún más, y hasta buscó ser sujeto de pruebas para el MKUltra, una operación del gobierno que buscaba experimentar diferentes tipos de control mental en la población. Pero eso no es lo importante aquí. Ted, tras perder su empleo, se fue a vivir al bosque, a una cabaña sin servicios básicos, solo él, madera y lo necesario para vivir. Ahí finalmente estaba feliz, lejos de la sociedad, hasta que un día al levantarse y salir al bosque, se dio cuenta cómo se van talando cientos de árboles para extender la carretera. El mundo moderno lo había alcanzado. Ted, a partir de ese momento, empezó a sabotear el avance, cortando postes de luz, robando material de construcción, entre otras cosas. Pero eso no era suficiente. Ted se dio cuenta de que esos actos pequeños no significaban nada. Debería atacar al mensajero y no al mensaje. Así que Ted empezó a armar pequeñas bombas caseras. Las mandaba por correo a diferentes personas, que él describió como representantes de la sociedad industrial, desde profesores hasta ejecutivos de empresas de aviación. En total, y durante 17 años, cobró la vida de 3 personas e hirió a otras 23. Durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Casi hace explotar un avión lleno de pasajeros, pero por suerte la bomba falló. Tiempo después, hasta el propio Ted se alegró de que haya fallado. En sus palabras, dijo que ese ataque habría sido demasiado indiscriminado. Como prácticamente solo atacaba universidades y aerolíneas, el FBI lo apodó como el University and Airline Bomber. En otras palabras, el Unabomber. Bueno, en 1995, Ted realizó el último ataque, al dueño de una organización que facilitaba la tala de bosques. Tras eso, Ted hizo una propuesta. Dejaría de atacar a cambio de que el Washington Post y el New York Times publicaran su manuscrito, un texto de unas 40 páginas que tituló La sociedad industrial y su futuro. Ambos periódicos dudaron por las consecuencias que tendría publicarlo. Podrían alentar a más personas a hacer actos violentos, pero fue el propio FBI que les dijo que publicaran el texto, que eso les podría dar pistas sobre la identidad del Unabomber. Y así fue. Con el texto publicado fue solo cuestión de tiempo de que el hermano de Ted identificara muletillas y expresiones que solo su hermano usaba en el texto. Así que tras un poco de duda, decidió avisar a las autoridades, quienes pusieron en marcha la captura de Ted. Decenas de agentes llegaron a su cabaña a kilómetros del pueblo más cercano en Montana, y ahí fue arrestado. Habían pruebas de sobra de que Ted era el Unabomber, materiales y planos que sirvieron para la fabricación de las bombas, y cientos de escritos con las mismas ideas del manifiesto. Ted fue condenado a cadena perpetua y murió casi 30 años después, en 2023. Ted murió, pero sus ideas no. Años más tarde de la publicación del mal llamado Manifiesto del Unabomber, miles de personas se dieron a la tarea de leerlo, bajo un nuevo lente, uno aún más subyugado bajo el capitalismo tardío, y se dieron cuenta de que estaba basado. La sociedad industrial y su futuro es un texto que se podría describir como neoludista, una corriente filosófica que se opone al crecimiento desmedido de la tecnología. Ted no es como que estuviera en contra completamente del mundo moderno, pero se daba cuenta de que tras la revolución industrial, todas las soluciones que se traía llegaban con más problemas. Si el mundo moderno solucionaba el problema del hambre, traía problemas psicológicos igual o peor que el hambre. Además, Ted también se daba cuenta de que el primer mundo estaba fundamentado con explotación hacia el tercer mundo y la clase trabajadora. Ted pensaba que era mejor cortar el problema de una vez, porque mientras más se desarrollaba el mundo moderno, más fuerte sería la recesión. Su plan era una revolución mundial, un ataque coordinado a toda fábrica, centro de investigación, bases de datos, todo. Todo lo que fuera parte del mundo moderno, destruirlo,
y tras esto empezar de cero en pequeñas comunas autogestionadas. Volver a una era preindustrial. El manifiesto es mucho más largo de lo que mencioné, pero tampoco es plan de leerlo punto por punto. Pero lo que quiero llegar es que este texto se escribió hace más de 30 años, y hoy resuena más que nunca. Si Ted creció en una época donde la mayor tecnología que tenía era la tele a color y los primeros celulares, no me imagino la clase de atrocidades que hubiera hecho si viviera en el mundo en el que vivimos. Si Ted viera las novelas IA de frutas racistas y misóginas, habría bombardeado directamente el centro de Madrid. La sociedad industrial y su futuro es un texto que todos deberían de leer. Es fácil de encontrarlo y es corto, y estoy seguro que resonará con las personas que hayan llegado hasta esa parte del video. Ted era un genio, no me malentiendan. Obviamente sé que el terrorismo es mayoritariamente cuestionable, pero muchos de los puntos que Ted quería mandar son cosas que he pensado, y que la mayoría de gente que pasa más de 2 horas en el tráfico al día también lo ha pensado. Pero, si mucha gente está de acuerdo con Ted, ¿por qué todo sigue igual? Y es que Ted falló en lo más importante. Todo está conectado. Una sola persona no puede luchar contra el mundo moderno. Un viejo en una cabaña no puede derribar un imperio. Si Ted hubiera escrito todo esto sin haber matado a alguien, mucha más gente no tendría miedo de admitir que concuerdan con él. Si Ted hubiera tenido un plan, un grupo, un colectivo autogestionado, tal vez la historia sería diferente. Por cierto, la canción Apocalipsis Virtual está inspirada también en Ted, mencionando las bombas en cartas y destruir un imperio desde una cabaña. Pero Marcos decidió llevar el homenaje más allá y hacer un álbum entero. Era literalmente un genio, pero tomó el camino equivocado, y tarde o temprano será olvidado. Ese es el punto de la canción. Marcos como el Unabomber tomaron el camino individual, llevar su idea a atacar, un impulso violento. Es una pena que nos vayamos a olvidar de ese momento, que el mundo olvida a Ted, que el mundo olvida a Marcus. Será hablado durante meses, tal vez años, pero tarde o temprano el ataque será recordado por las víctimas y no por el victimario. Marcos quería ser eterno, pero será recordado como el loco que asesinó a inocentes. Y es una pena, una verdadera pena. Vimos la lenta transformación de Marcus, cómo su vida se veía básicamente llevada solo por esto. Era su único plan, y falló. Ahora sí podemos empezar con el análisis de la letra. La canción inicia con esto. Tengo un mapa del centro, nos llevará directos a donde bailan los perros. Como vemos, la voz y el tono de la canción es diferente. Pasamos de canciones repletas de sonidos, instrumentos y efectos, a una voz y una guitarra. Eso simboliza la, entre comillas, pureza de esta canción. Son los sentimientos tras la muerte. Pero esa canción, en mi interpretación, es cantada por una víctima del atentado. La voz pichada me sugiere esto. Además, por ciertas cosas que dice. Menciona cómo tiene un mapa del centro, refiriéndose al centro de Madrid, lugar del atentado. En ese lugar, en el epicentro de la muerte, es donde bailan los perros. Las, entre comillas, almas de Marcos y sus compañeros, bailando en círculos, como la pintura de Dog Talks. De una u otra forma, lo consiguió, la tan ansiada paz, lejos del ruido de los coches. Después de eso menciona: Donde sentarse en el suelo, jugar a ser como indios y nunca más vaqueros. en el centro podrá sentarse en el suelo, sin prejuicios, como un niño, como un perro, el lugar donde jugará a ser como indio y nunca más vaquero. Eso sirve como una analogía a la dualidad del mundo moderno y el mundo que buscaba Marcus. Los indios el mundo preindustrial, comunidades lejanas a cualquier avance tecnológico, sin pistolas y trenes, y los vaqueros todo lo contrario, una sociedad de caos, avance desenfrenado, mutación constante. Siguiendo dice: Qué pena que nos vayamos a olvidar de este momento. Tuviste la curiosidad, ahora estamos muertos. Y ya no somos humanos, ahora somos perros. Como lo dije, es una pena que nos vayamos a olvidar de Marcus, así como olvidaremos a las víctimas, olvidaremos el lugar donde fue. El mundo tiene que seguir, la rueda tiene que avanzar, la línea tiene que subir. No hay tiempo para detenerse. Marcus buscó otro modo y falló. Gracias a eso dejó de ser humano. Es un perro, está tranquilo, pero la única forma de estar tranquilo en el capitalismo es estar muerto. Rompió su cadena, pero esa cadena era la que lo sostenía. No se dio cuenta de que al romperla de forma individual se condenó. La única forma de que todos podamos ser perros al unísono no es en actos individuales, no es romper nuestra propia cadena, es romper a quien fabrica las cadenas. La muerte es eterna. Una vez apaga tu cerebro no viene nada más. El álbum rompe con la idea feliz de que Marcus bailó siendo un perro con el final. Un final triste,
La voz se va transformando una más en tono de Marcus, y impide poder aprender algo nuevo en ese cuerpo viejo, un cuerpo muerto. Mientras la voz se va grabando, nos damos cuenta de lo insignificante que fue este viaje. 11 canciones que nos contaron la vida de una persona, alguien que murió, alguien que no será recordado, engullido por el sistema, será un número más, una estadística más, o en el mejor de los casos será usado para declarar una guerra ideológica contra un grupo marginado. El sistema tiene el poder de comerse toda crítica hacia él y transformarlo en ganancia, en más beneficio. Las aseguradoras aumentarán los precios para aprovechar el miedo de un nuevo ataque. Los hospitales drenarán las cuentas bancarias de los heridos. Los periodistas sacarán todo el jugo buscando a cualquier conocido del atacante para escribir una nota. Y al final el mensaje se perderá y acabará como un mal momento. Y es una pena que lo vayamos a olvidar. ¿Podemos o no ver esperanza en él? Imposible saberlo. Como también es imposible juzgar si uno puede ser o no como él. Pero lo que salió volando fue el cuerpo de un despiadado asesino, quien fue llamado el enemigo de la humanidad. ¿Sus pecados fueron perdonados?